Bendiciones, qué bueno saludarte en esta tarde, este último domingo del mes de marzo, donde queremos compartir una palabra de edificación para nuestras vidas que tiene como título la praxis. Quiero que ores conmigo y pidámosle a Dios que sea hablándonos en este tiempo. Padre, te damos mil gracias. Queremos que tú nos edifiques con tu palabra, con tus enseñanzas. Nuestra mente está abierta, nuestro corazón dispuesto y está receptivo para escuchar tu bendita palabra, Dios Santo. Tu palabra que nos sana, que nos libera, que nos bendice, que nos edifica y que nos transforma. Creemos que tu palabra no volverá vacía, Dios Santo, sino que tu palabra hará una poderosa obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el mensaje que quiero compartir contigo en esta tarde. Muchas veces nos preguntamos por qué de la situación, por qué está sucediendo, por qué el mundo se ha detenido, cuál es la razón. Pues hay una razón bien especial que aparece en Segunda de Crónicas, capítulo número 7, en el verso número 22. Y lo que enseña la escritura aquí es: y esta casa que es tan excelsa vendrá a ser asombro a todo aquel que pase, de modo que dirá, ¿por qué ha hecho así Dios a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron a el Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses, y se postraron ante ellos, y los sirvieron. Por eso ha traído sobre ellos todo este mal. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué han sucedido estas cosas. Y entonces aquí estamos encontrando cuál es la razón. Y la razón es que el mundo entero ha abandonado a Dios. El mundo entero ha decidido vivir sus vidas conforme a sus criterios, conforme a sus caprichos, conforme a los afanes de este mundo. Y hoy entonces la gente ha dejado al Dios verdadero y ya no quieren que se hable de Él, ya no quieren que se enseñe de Él. Pero ¿cómo no se va a hablar de Dios si Él es el creador, si Él es el que lo ha hecho absolutamente todo, si Él es el que nos ha dado la vida? Para eso estamos aquí. La principal razón, entonces, debemos saber por la cual estamos aquí es para servir a Dios y para servir a nuestros semejantes. Esa es la principal razón por la cual nosotros estamos aquí. Y si no servimos a Dios, la vida no tiene sentido. Si no servimos a Dios y a nuestros semejantes, entonces, ¿qué es lo que hay en la humanidad? ¿Cuáles son los méritos para seguir viviendo? Hoy en día la gente se está postrando ante diversos placeres, ante diversos anhelos, y ciertamente la humanidad se ha alejado de su creador. Ciertamente toda la humanidad se ha alejado de Dios, y yo quiero decirte algo: el creador ha querido llamar la atención y ha usado algo diminuto, ha usado algo microscópico, ha usado algo que no se ve, un pequeño virus, unas cuantas goticas que al caer sobre una persona, en sus manos, en su rostro, automáticamente lo expone a una enfermedad casi letal y que en muchos lugares ha cobrado la vida de muchas personas. Pero a través de eso, de una u otra manera, Dios ha hecho reflexionar a gobernantes, Dios ha hecho reflexionar a grandes líderes, a figuras, estrellas, personalidades, escritores. Ha hecho reflexionar a cantidad de personas. ¿Y qué es lo que les ha dicho? Detente. Detén, por un momento reacciona. Es momento de reflexionar, mundo. Es momento de reflexionar, humanidad. Es momento de que reflexionemos y que no sigamos viviendo de cualquier manera, que no sigamos viviendo de una manera que no agrada a Dios. Todo lo contrario, que sigamos viviendo de una manera que verdaderamente glorifique a Dios, que verdaderamente exalte al Rey Todopoderoso, que verdaderamente nos lleve a nosotros a ser personas que agrademos al Señor. Ahora bien, yo quiero mostrarte en este día algunas formas de las cuales están viviendo las personas. La primera de la que te quiero hablar en esta tarde es que las personas están pensando pero no están actuando. ¿Sabes? Cuando me refiero a eso es que muchas personas son solamente retórica. Piensan. Hay un texto en la Escritura, en Mateo 15:8, que dice: este pueblo, a la verdad, con sus labios me honra, pero su corazón está totalmente lejos. Muchos discursos bonitos, mucha palabrería, pero no hay acciones. Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero sus vidas y sus hechos lo contradicen.
no concuerda su caminar, su proceder, sus diferentes acciones con la voluntad de Dios. Y hay muchas palabras, hay muchos comentarios, sí, yo amo a Dios, pero no es una realidad. Con sus acciones no es evidente su amor para con Dios. Y me hace recordar la historia aquella que un hombre iba de camino con su hijo pequeño, quizás de unos 10, 12 años, y ellos iban por las veredas caminando, y de un momento a otro el padre se detiene y le pregunta a su hijo: hijo, ¿qué escuchas? Él afina por un momento su oído y le dice: papá, escucho el trinar de las aves, escucho cómo cantan de hermoso. Muy bien, hijo, pero ¿qué más escuchas?, le pregunta el padre, a lo que su hijo, nuevamente afinando el oído, con un poco más de cuidado y de atención, entonces ahora logra escuchar a lo lejos que viene una carreta. Le dice: papá, oigo que se acerca una carreta, oigo que se acerca una carreta. Y el papá le dice: ciertamente así es, y la carreta que se acerca está vacía. ¿Y por qué sabes que está vacía, papá, si aún ni siquiera la podemos ver, está tan lejos para saber que está llena o vacía? Muy sencillo, hijo. Sabemos que viene vacía por el ruido que hace. Entre más vacía, más ruido hace. Y sabes, hoy en día hay muchas personas que están totalmente vacías y están haciendo mucho ruido. Están de una u otra manera llamando la atención por su insensatez. Están llamando la atención porque están vacías. Nada es más vacío en este mundo que una persona que está llena de sí mismo, pero no saca tiempo para Dios. Solamente están pensando, pero no actúan conforme a la voluntad de Dios. Hay profesionales, hay personas que son muy inteligentes, pero no son sabias. ¿Por qué? Porque usan su profesión, piensan, pero piensan en cómo abortar, piensan en cómo matar al bebé. Hay personas que piensan, pero han cambiado su lenguaje que no glorifica a Dios. Ningún cristiano debería decirle al bebé que está por nacer feto. Esa palabra feto es una palabra que se ha inventado la ideología de género para destruir la vida, para darle permiso, para creer que no tiene valor, no tiene importancia. A eso es lo que me refiero. Hay gente que está pensando, pero en la práctica, no están actuando conforme a la voluntad de Dios. Sus hechos los alejan de Dios. Y entonces Dios dice: ¿y por qué ha venido a suceder lo que está pasando hoy? Porque la gente abandonó al Dios de la creación, abandonó al Dios de los padres, abandonó al Dios verdadero, al Dios real, y se han ido detrás de ídolos, se han ido detrás de placeres, se han ido detrás de engaños, se han ido detrás de mentiras, de falacias. Por ende, entonces, las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, eso es, la gente está viviendo, está de una u otra manera pensando, pero no actúan con hechos que glorifiquen a Dios. No tienen hechos y acciones que atraigan la bendición de Dios, sino que están atrayendo el enojo, la ira de Dios a causa de sus malas y torpes decisiones. No hay nada más vacío en este mundo que una familia sin Dios. No hay nada más vacío en este mundo que un profesional sin Dios, que una mujer sin Dios. Entonces, sencillamente cae recurrentemente en malas decisiones y son como aquella carreta que suena mucho, pero que cuando se acercan no tiene contenido. Son vidas sin contenido, que no van por ninguna parte. Porque cuando Dios no está en el escenario, entonces, aunque aparentes reír, aunque aparentes disfrutar, verdaderamente no hay resultados eternos. ¿Por qué? Porque están pensando, pero no están actuando para la eternidad. Les da miedo hablar, que les hablen de Dios o hablar de Dios. No les parece relevante. Dicen que no hay tiempo. Sencillamente no le ven relevancia a ser parte de una familia de fe o a tener relación con Dios. Luego está el segundo grupo. Y el segundo grupo es aquellos que actúan pero no piensan. Los primeros son aquellos que piensan pero no actúan. El segundo es, tienen mucha acción pero no piensan. ¿Y a qué nos referimos con ello? Son personas que viven con mucha adrenalina, vida de riesgo, personas que viven con muchos afanes, desenfreno, mucho trabajo, muchos compromisos. Y de una u otra manera, eso es lo que están vendiendo hoy en día a través de la televisión. Están vendiendo eso hoy en día
a través de los medios, de las redes sociales, disfruta mucho. Alguien escribió alguna vez un grafiti en una pared que decía: vive rápido y muere joven, y así tendrás un cadáver bien presentado. Imagínate el concepto humanista, secular, sencillamente placentero. Nada que en sus vidas les inspire a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solamente quieren disfrutar el momento. Entonces no hay reglas, no hay límites, no hay moral. Y eso, lastimosamente, entonces también provoca que de una u otra forma Dios permita que sucedan estas cosas y que se llame la atención. Mira, hoy está cerrado todo aquello que produce espectáculo, todo aquello que de una u otra manera hace que la gente se entretenga, hace que la gente esté interesada en cosas que son riesgosas, llenas de extremo. Pero eso está cerrado. ¿Y por qué Dios ha permitido eso? Para que reflexionemos. Están actuando, pero tus acciones glorifican a Dios. Tus hechos glorifican a Dios. Hombres que piensan que pueden abandonar su familia con tal de ir a conseguirse unos dólares, unos euros. Y no importa dejar esposa, hijos. Y después se quedan por allá y ganan mucho dinero, pero pierden a su familia, pierden lo más importante, pierden a sus seres amados, a sus seres queridos. Entonces Dios, de una u otra manera, nos está llamando a todos a reflexionar, a que vivamos una vida práctica, a que vivamos una vida que glorifique a Dios. ¿Y por qué estas personas viven así, actúan y no piensan? Porque no tienen autogobierno, no tienen autocontrol. Hay personas que les han dicho: quédate en casa, y les cuesta trabajo, están estresados, están totalmente angustiados, no saben qué hacer. ¿Sabías tú que antiguamente los hogares, todo lo que hacían, lo hacían en familia? El esposo y la esposa trabajaban juntos, tenían empresas y familias de hogar, quedaban en la misma casa, siempre estaban acompañados, y aun cuando en algún momento el marido perdía la vida o perdía el trabajo, la esposa tenía la capacidad de sacar adelante el hogar. Había una moral, los padres eran virtuosos. Hoy en día se considera que la virtud es algo de mujeres. No, la virtud es algo del ser humano. Y nosotros como padres debemos enseñarlo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros seres amados. Entonces, en este tiempo, la gente ha olvidado que la verdadera vida no está en lo material. La verdadera vida no está en lo extremo. La verdadera vida está en vivir para Dios. El buen vivir está en Dios. Cuando nosotros decidimos vivir para Dios, Él nos va a enseñar a amarnos, a amar y a servir. Las enseñanzas de Dios son más valiosas que el oro, que los afanes de este mundo. Pero hay un tercer grupo, y aquí es donde entra lo que está relacionado con el tema: la praxis. Gente que vive en la praxis, gente que vive en la práctica. ¿Y a qué se refiere la praxis? La praxis es una palabra griega que habla acerca de que es gente que piensa, pero que también tiene acciones. Y nosotros, los hijos de Dios, necesitamos entender que debemos vivir en la praxis, pensando con una mentalidad de reino y actuando con una mentalidad de reino. Es donde ha llamado a la humanidad en este momento Dios a que revisen sus caminos. ¿Verdaderamente estás pensando y estás actuando como buen mayordomo de los diferentes recursos que Dios nos ha dado, familia que Dios nos ha dado, potencial que Dios nos ha dado? Allí tenemos que centrarnos entonces, en la praxis. La praxis es todo aquello que debemos desarrollar. Ahora bien, hay una buena praxis y hay una mala praxis. A los profesionales muchas veces se les sanciona o pierden su título cuando ejercen una mala praxis. Pues la humanidad en este momento se ha detenido. ¿Por qué? Porque a consecuencia de su mala praxis, entonces están de una u otra manera airando a Dios. Están de una u otra manera haciendo que venga el enojo del Señor, la ira de Dios. Pero qué bueno que se está levantando otra generación con una nueva mentalidad. Estamos aquí para ser buenos mayordomos, no estamos aquí para destruir, no estamos aquí para acabar con los recursos, acabar con la vida de otro ser humano, para dañar, para destruir, para enfocarnos solamente en el placer, solamente en los deleites. Necesitamos enfocarnos
verdaderamente en lo que agrada a Dios. Y hay un texto que quiero que leas conmigo también en esta tarde, y está en el libro de Hechos, capítulo número 17. Y aquí el apóstol Pablo ha llegado a la bella y hermosa ciudad de Atenas en ese momento de la historia. Y cuando está allí, él comienza a mirar toda la ciudad, recorre las diferentes calles, y en algún momento le permiten llegar y dar un discurso, dar un mensaje, dar un saludo. Y él entra a un lugar conocido como el Areópago, allí en Atenas. Y entonces dice en el versículo número 22, Hechos 17, 22, dice así: Pablo entonces, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas observo que son muy religiosos. Porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios desconocido. El que adoráis, pues, a pesar de no conocerle, a ese es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Y sabes, hoy incluso Dios ha permitido que los mismos templos se cierren, porque Dios quiere llamar la atención absolutamente a todos, a creyentes y a no creyentes. Estamos haciendo verdaderamente la tarea de buenos mayordomos de los recursos, la vida, la familia, los hijos, el potencial que Dios nos ha dado. Para todos es este llamado de atención. Y no se está basando sencillamente en un templo, no. Es directamente Dios hablando, llamando la atención, llamándonos a todos a la reflexión. El creador del cielo. Y ahora dice el apóstol Pablo a la gente de Atenas, pero también es una palabra para hoy, para nuestras vidas. Ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ahora en el verso número 26 de Hechos 17 dice: y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para este tiempo? Que le busquemos. Lo que Dios desea es que por un momento nos detengamos. Stop, detente. Deja tu caminar frenético, tu andar desenfrenado. Detente por un momento y vuélvete a Dios. Búscale. Porque para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está muy cerca. Él nos creó. Nosotros tenemos necesidad de Él. Debemos buscarle, amados. Debemos nosotros prepararnos para este tiempo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras o esculturas o arte y de imaginación de hombres. No es entretenimiento, no es placer, no es una vida desenfrenada. Es una vida moral, es una vida donde, claro, somos profesionales, trabajamos, adelantamos negocios, tenemos responsabilidades, sacamos adelante empresas, negocios, familia. Una vida, solteros, casados, campesinos, amas de casa. Pero no todo puede ser afanes. No todo puede ser sencillamente placeres, deleite o trabajo, esfuerzo o estudio. Hay que sacar tiempo para Dios. En la antigüedad, Dios estableció varias fiestas para el pueblo de Israel. Algunas de ellas duraban un día, 3 días, 7 días, 8 días. Y era un tiempo en el que toda la nación debía hacer un alto. Y Dios nos ha permitido a todos en este momento hacer un alto. No solamente para que te quedes en casa viendo televisión o para que te pongas a jugar, sino para que también reflexionemos. Aparta unos minutos de todos estos días de cuarentena y reflexiona en Dios. Señor, yo quiero saber cuál es mi propósito. Habla con Él, dile: Dios, yo quiero saber cuál es la razón por la cual estoy aquí. Yo quiero, Señor, darle sentido a mi vida. Quiero ser una persona que desarrolle el buen vivir, porque el buen vivir siempre va a estar haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, dice el verso número 30 de Hechos 17,
Pues bien, Dios, pasando por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la instrucción entonces de Dios para este tiempo? Él desea que todos los hombres y mujeres se arrepientan. Que todos los hombres y mujeres dejen a diario un espacio para comunicarse con Dios, para aprender de Dios, para llenarse de Dios y para que tú desarrolles tus virtudes, desarrolles tus capacidades espirituales, para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, a ser sensible y no solamente buscarle en medio de una tragedia. Sabes, en medio de la crisis del momento tenemos tres opciones: o nos llenamos de temor, o sencillamente pasamos por algo, pasamos por alto lo que está sucediendo, o tercero, aprendemos, crecemos, mejoramos y nos volvemos mejores, pero mejores porque ahora decidimos caminar con Dios. Y ese es el deseo que Dios tiene para ti, que empecemos a caminar con Él. Pero también Dios quiere que desarrolles tus facultades para el servicio de Dios, para que ahora comiences a vivir una vida que glorifique al Señor, una familia que glorifique al Señor, que vivas atento a Dios y que cada pensamiento sea un pensamiento que tenga buenas ideas. Entonces, antes pensabas pero no actuabas, pensabas en muchas cosas pero no le veías interés en las cosas de Dios. Segundo, o eres una persona que actuaba pero no medía las circunstancias, no percibía lo que iba a provocar sus acciones. Pero ahora vamos a vivir en la praxis. ¿Y qué es la praxis? Vamos a pensar y vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, porque tú eres un buen mayordomo, porque tú, mujer, porque tú, joven que estás escuchando, hombre que estás viendo este mensaje, debes desarrollar una buena praxis profesionalmente. Desarrolla una buena praxis. Y cuando hay una buena praxis, entonces hay recompensa, hay entonces retribución. Y cuánto más cuando viene de parte del Creador, cuánto más cuando hacemos una praxis que glorifica a Dios, una praxis que entonces decidimos pensar de la forma que le agrada a Dios, vivir de la forma que le agrada a Dios. Decidimos desarrollar una fortaleza espiritual para aprender a superar estas situaciones. Tenemos pensamientos de bien de ahora en adelante, una voluntad persistente enfocada en valor moral, confianza en que Dios es nuestro ayudador, con esperanza, con una voluntad certera en hacer el bien y no el mal. Empezar a vivir una vida donde tenemos ideales y mentalidad de reino, donde decidimos que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para glorificar a Dios. Cuidar a unos ancianos, visitar a unos enfermos, ser generosos, llevando una atención, un mercado, un vestido a alguien, haciendo la milla extra, la tarea del buen samaritano, siendo personas que, así como Jesús, aquí en la imagen, la buena praxis es lavar los pies de otros. La buena praxis es, aunque soy de una u otra manera el maestro, estoy dispuesto a servir a otros, a bendecir a otros. Soy el siervo líder o soy el líder siervo. A eso Dios nos está llamando a reflexionar en esto, a que practiquemos el derecho, la justicia a través de nuestra profesión, que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, que desarrollemos valor en la vida. No te avergüences de hablar de Dios, no te avergüences de decir que vives para Dios. Sabes, todos lo necesitamos y qué bueno que lo podamos reconocer ahora. Y quizás vamos a tener que ser arriesgados, vamos a tener que ser como el pájaro, que para poder disfrutar del aire tiene que soltar la rama y poder así volar. Debemos ser entonces personas que también desarrollamos gratitud. El regalo de Dios para ti es darte la vida, pero lo que tú hagas con tu vida es el regalo que tú le das a Dios. ¿Y qué estás haciendo tú con tu vida? Alguien decía por allí, referente a ese hermoso animal que son las gallinas, que todos los días dan un precioso huevo, que ellas tienen una característica especial. Siempre que toman agua, miran hacia el cielo. Siempre que emprendas algo, mira hacia el cielo. Siempre que
estén pasando estas circunstancias adversas, son para mirar al cielo. Siempre que tengamos vida, aliento, nuevas fuerzas, el privilegio de levantarnos nuevamente de la cama, miremos hacia el cielo y le digamos al Señor: estoy agradecido y voy a vivir para ti, Señor. Ya no voy a vivir sin pensar, ya no voy a vivir solamente por adrenalina. Ahora voy a vivir una buena praxis, una buena vida práctica, un buen padre, un buen esposo. Reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tu marido, reconcíliate con tus hijos, con tus hermanos, reconcíliate con tus semejantes. Una buena praxis, que puedas dejar una buena huella en esta vida, porque si no el mundo dejará huellas en ti. Que puedas tú ser una persona que vives feliz y agradecido, que vives confiado con Dios, buscándole y deleitándote cada día en Él, en su presencia. Y por último, quiero dejarte reflexionando con una hermosa palabra. Alguien decía por allí: ¿cuál sería la frase que tú quisieras que colocaran en la lápida, en el obituario, el día que fallezcas? O si alguien va al cementerio a visitarte, ¿qué leerían en tu lápida? Pues quiero regalarte esta hermosa promesa que está en Job, capítulo número 36, en el verso 11, que dice lo siguiente: si escuchas y atiendes y te sometes a Dios, acabarás tus días en prosperidad y tus años en deleites. Amada, amado, tú en cualquier país donde te encuentres, qué bueno que podamos nosotros volvernos hacia Dios. Qué bueno que nosotros podamos buscar de Dios en este día y decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir para ti, como dice Job 36:11. Si oyeres y le sirvieres, si oyeres y le obedecieres, entonces terminarás tus días en dicha y en bienestar, en progreso y en prosperidad. Te bendigo en esta tarde y quiero que ores conmigo, que tú y yo le podamos decir a Dios: Señor, yo quiero tener una buena praxis, yo quiero desarrollar una vida práctica, una vida que te glorifique, una vida que te exalte, precioso Dios de los cielos. Ora conmigo. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios de los cielos. Te bendecimos en esta tarde por todo tu amor, por toda tu misericordia, por tu fidelidad, precioso Dios de los cielos, porque te has tenido cuidado de nuestras vidas, porque tú, Señor, has estado haciendo cosas especiales a favor nuestro. Y tú, Señor, quieres que desarrollemos una excelente praxis, una excelente vida, una vida práctica, una vida que te glorifique y que te dé honor y gloria permanentemente. Te damos gracias, precioso Dios, por darnos la vida, por darnos las fuerzas, por darnos la sabiduría, y que de ahora en adelante todo lo que hagamos sea una buena práctica que te glorifique siempre a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.